que ven, Señor, nuestras acciones con tus santas inspiraciones, para que todo brote de ti como una fuente y regrese a ti como a su fin, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Lucas Evangelista, ruega por nosotros. el Padre de Jesucristo. Precisamente hoy celebramos la fiesta de San Lucas, autor de la obra que estamos estudiando. Como ya lo vieron al inicio del curso, que yo ya llegué cuando ya lo había empezado, se dieron cuenta que el mismo autor del Evangelio, que es el autor de Hechos de los Apóstoles, que se consideraba en un principio una sola obra, que ya después de esta obra se fue seccionando y llamándola tal cual como los Hechos de los Apóstoles. Y vemos que el tema principal de Hechos de los Apóstoles, que ya lo decíamos la semana anterior, se conocía como el Evangelio del Espíritu Santo, nos redacta la experiencia de vida de la comunidad cristiana y de la actividad apostólica desde el acontecimiento pascual. El acontecimiento fundante de todos los evangelios, inclusive también de Hechos de los Apóstoles, es la resurrección. Desde allí se comprende y desde ahí se predica. La predicación viene del acontecimiento de la resurrección. No de la crucifixión, no de la pasión, surge precisamente de la resurrección. ¿Cuántos habían ya crucificado antes que Jesús? Muchísimos. ¿Qué tenía de novedoso la crucifixión? Nada, era muy común. Pero ¿qué tenía de común la resurrección? Todo. Nadie había resucitado por sí mismo. Había habido profetas que habían hecho precisamente signos de levantar muertos, sí, pero que se levantara a sí mismo, ninguno. Por eso es que el hecho que Jesús resucitara fue el acontecimiento fundante, que lo llama San Pablo así: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Bien, pues en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos precisamente dos tipos de realidades. Una realidad interna de tipo espiritual y una realidad externa de tipo social. Vamos más o menos en la página 18, en la Iglesia de los Hechos, y que buscaba precisamente la comunión con Dios. Y todo redunda en esta experiencia, en la experiencia de participar de la salvación de Dios. Si nos echamos un clavadito un poquito más atrás en nuestros apuntes, donde dice dónde fue escrito, dónde fue escrita la obra, recuérdense, échense un clavado para atrás. Dice que en donde está el autor, dice que se mencionan que podría ser probablemente Lucas, que era oriundo de Antioquía de Siria. Vemos que su fecha de composición es del año, alrededor del año 80 después de Cristo. Y que fue dirigido precisamente a esta comunidad llamada Teófilo. Pero si se fijan, lleva una composición muy nutrida. ¿Por qué? Porque tiene la influencia del cristianismo de Jerusalén, que eran judíos, y la influencia del cristianismo de los paganos de Antioquía de Siria. Tiene la influencia de ambas concepciones. Por ello es que encontramos en la redacción de Hechos de los Apóstoles, este primer concilio, el concilio de Jerusalén, esta llamada de Pablo a atender precisamente a los paganos de Antioquía, y Pedro se queda atendiendo en Jerusalén a la comunidad de los judeocristianos, de los pagano-cristianos Pablo y de los judeocristianos Pedro. Que también encontramos que en una visita que hace Pedro, Pablo reprende a Pedro y a Bernabé, que andan portándose como judeocristianos, humillando a los paganos cristianos, los de tradición pagana. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. El tema central entonces es mostrar que todos participamos de la salvación, tanto los que descendían
venían del propio judaísmo, de la tradición de Jerusalén, como también aquellos que habían abrazado la fe por la predicación de los apóstoles, especialmente por el acompañamiento de San Pablo, y que habían abrazado la fe. Recordemos que Lucas es apóstol, discípulo de quién? De Pablo. Es discípulo de Pablo, y él escucha de Pablo, pero también escucha de Pedro estas palabras de Jesús. Entonces él trata de compilar en su obra de una manera muy ordenada, tratar de contar y redactar los hechos que acontecieron después de la resurrección del Señor. Bien, pues esta parte también externa de la iglesia, saludamos al padre Orlando, mucho gusto, le hablan a alguien y ya. Y esta dimensión externa de la propia redacción nos habla también de un contexto social. Va creciendo la organización de la iglesia, van destinando y eligiendo de entre la comunidad para algunos servicios a ciertos hermanos y los hacen llamarse inclusive diáconos, servidores, para que algunos se encarguen de la atención de la caridad, de la atención a las viudas, la administración de los recursos, de los bienes, y que los apóstoles se pudieran dedicar eminentemente a la predicación. Otro de los temas muy importantes a mencionar en esta obra de Hechos de los Apóstoles es la palabra, precisamente escrituras y palabra. Cuando habla de las escrituras, está hablando de la tradición del Antiguo Testamento. Las escrituras dice, cuando menciona la palabra escrituras, está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Cuando menciona la palabra, el mensaje, la buena nueva, se refiere a todo lo anunciado por boca y testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante comprender que esta expresión de palabra tiene mucho que ver más que para nosotros. Cuando nosotros escuchamos el concepto palabra, ¿qué pensamos? Cuando yo les digo palabra, ¿en qué pensaron? En escuchar. Si yo les digo palabra, ¿qué escuchan? Escriban esta palabra. ¿Qué piensan cuando les digo palabra? Atención, escribir. Cuando les digo palabra, Escuchar. Buena nueva. ¿Eso piensan cuando les dice una palabra? O cuando les dice, no digas ni una sola palabra, ¿en qué piensas? Silencio. Ok. La connotación para nosotros es muy objetiva con los conceptos. Nuestro idioma nos da para ello. Usamos un concepto articulado por caracteres que nosotros los llamamos letras, y la unión de los caracteres forman palabras que nosotros interpretamos como fonemas para poderlos pronunciar. La unión entre una consonante y una vocal genera un fonema que nosotros podemos pronunciar. En el idioma hebreo es completamente distinto. Para empezar, en el hebreo original no existen ni siquiera las vocales. Es una lengua consonántica. No hay vocales. ¿Cómo se pronunciaba? Porque se sabía el fonema de memoria. Cuando se fue perdiendo la tradición de la memoria y se comenzaron solamente a transcribir los textos, estos textos empezaron a ponerles unos puntitos que se llamaban masora, que serían las vocales para ayudar a la pronunciación de quien lo leía y que ya no estaba acostumbrado a las letras, a los símbolos, ya no estaba acostumbrado. Entonces le ponían esos puntitos para poderlo pronunciar. Pero en el idioma hebreo, y es a lo que quiero ir, una palabra no evoca un concepto, sino evoca todo un acontecimiento. Para ellos, cualquier palabrita significa mucho, pero más aún, palabra. El mismo vocablo de palabra tiene mucho que ver y es muy importante. Palabra.
Cuando hablamos, ¿de dónde sale la palabra? De la boca, ¿verdad? Cuando queremos que alguien nos quede bien, les decimos que nos dé su ¿qué? Su palabra. Cuando alguien nos queda mal, le decimos que no tiene palabra. Entonces, estamos hablando de una expresión de poder, de autoridad. Tiene toda una connotación muy fuerte. Vamos al libro del Génesis, en el capítulo 1. Libro del Génesis. Todo esto que les estoy diciendo no viene en los apuntes, ¿eh? Esto está en mi memoria archivada en mi cerebro. Capítulo 1 del Génesis. Empezamos a leerlo en voz alta. Yo le voy a detener hasta ahí. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, Hasta ahí. ay, Hasta ahí. Muy bien, gracias. Gracias. Y dijo